Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo criticó la falta de presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, calificando de escándalo el abandono de la oposición venezolana. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, instó a Europa a asumir un papel más activo en su propia defensa, reduciendo su dependencia de Estados Unidos. El secretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas, Luke Pollard, aclaró que Reino Unido y Francia no han alcanzado un acuerdo sobre la propuesta de tregua en Ucrania mencionada por Emmanuel Macron. La Comisión Europea ha propuesto que los Estados miembros incrementen su gasto en defensa en un 1,5% del PIB anual durante los próximos 4 años como parte del ambicioso plan para rearmar Europa. La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo criticó la falta de presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro, calificando de escándalo el abandono de la oposición venezolana en una entrevista con Diario Las Américas. Acusó al presidente español Pedro Sánchez de favorecer la permanencia del chavismo. Además, instó a reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia y exigió sanciones efectivas contra la dictadura. En una entrevista con Diario Las Américas, la diputada española del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, criticó duramente la postura de la comunidad internacional frente a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Según la parlamentaria, los gobiernos democráticos han fallado vergonzosamente en ejercer la presión necesaria para lograr una transición política en el país sudamericano. Álvarez de Toledo calificó de escándalo internacional el abandono de la oposición venezolana, denunciando la indiferencia ante la persecución de líderes políticos, el encarcelamiento de opositores y el chantaje contra el presidente electo Edmundo González Urrutia. En este sentido, sostuvo que la actitud de cada gobierno respecto a Venezuela refleja su verdadero compromiso con la democracia. Asimismo, acusó al presidente español Pedro Sánchez de mantener una postura favorable a la continuidad del régimen de Nicolás Maduro, señalando una connivencia ideológica con la dictadura chavista. Según señaló la diputada, el gobierno de Sánchez se alinea con el Grupo de Puebla y actúa en contra de los intereses democráticos en la región. Álvarez de Toledo instó a los líderes internacionales a reconocer sin eufemismos que Maduro es un dictador y Edmundo González ganó las elecciones. También pidió sanciones efectivas contra el régimen y acciones de la Corte Penal Internacional contra sus altos mandos. Finalmente, advirtió sobre el deterioro democrático en España, acusando a Sánchez de intentar perpetuarse en el poder mediante alianzas con regímenes autoritarios. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, instó a Europa a asumir un papel más activo en su propia defensa, reduciendo su dependencia de Estados Unidos. Previo a una reunión en Londres con líderes europeos, Tusk resaltó la paradoja de que 500 millones de europeos pidan protección a 300 millones de estadounidenses frente a una Rusia de apenas 140 millones de habitantes. Europa ha despertado un gigante, ha levantado la cabeza y ha vencido. No queremos independencia en soledad, sino ser un aliado fuerte y deseable para Estados Unidos, señaló el primer ministro polaco. Según Tusk, Europa debe dejar de verse como el eslabón débil y confiar en su capacidad militar y económica. Rechazó la idea de que Rusia sea una potencia insuperable y presentó datos que muestran que Europa y Ucrania en conjunto superan en número de soldados y aviones de combate a Rusia, China e incluso a Estados Unidos. El líder polaco criticó la falta de liderazgo en Europa y advirtió que el miedo debilita su posición global. Propuso reforzar la presencia militar en Finlandia, los países bálticos y Polonia para fortalecer el flanco oriental. Además, resaltó la propuesta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de convocar una cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos. Tusk concluyó que una Europa consciente de su poder puede garantizar la paz sin ceder ante Rusia, asegurando que Polonia trabajará activamente para fortalecer la seguridad del continente.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, urgió a los líderes europeos a fortalecer su capacidad militar ante las crecientes amenazas a la seguridad del continente. Durante una cumbre en Londres anunció un plan para rearmar a Europa y reforzar su autonomía en defensa. Subrayó la importancia de un gasto sostenido y el compromiso con la seguridad de Ucrania, alineándose con otros líderes europeos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a los líderes europeos a rearmar a Europa urgentemente para enfrentar las crecientes amenazas a la seguridad del continente. Durante la cumbre sobre la invasión rusa en Ucrania, celebrada en Londres, anunció que presentará un plan global sobre cómo rearmar a Europa en la próxima cumbre especial de defensa de la Unión Europea. Von der Leyen subrayó la necesidad de aumentar el gasto de defensa de materia sostenida y a largo plazo. Destacó que los 18 líderes aliados de Ucrania, reunidos junto a Volodymyr Zelensky, coincidieron en la importancia de garantizar seguridad global para Ucrania en el futuro. La líder europea enfatizó que la región debe ser preparada para lo peor, reforzando su capacidad militar y estratégica para evitar escenarios de vulnerabilidad ante potencias agresivas. También reiteró el compromiso de Europa con la defensa de la democracia y el principio de que ningún país puede invadir a otro o cambiar fronteras por la fuerza. Con estas declaraciones, Ursula von der Leyen refuerza la postura de la Unión Europea en favor de la seguridad colectiva y la necesidad de consolidar su autonomía en materia de defensa, alineándose con llamados previos de líderes europeos como Donald Tusk. El secretario de Estado británico para las Fuerzas Armadas, Luke Pollard, aclaró que Reino Unido y Francia no han alcanzado un acuerdo sobre la propuesta de tregua en Ucrania mencionada por el presidente francés Emmanuel Macron. Según Pollard, si bien ambas naciones trabajan conjuntamente con otros aliados europeos para explorar posibles soluciones al conflicto, aún no hay consenso sobre una pausa en los combates. Macron había declarado previamente al diario Le Figaro que París y Londres estaban impulsando una tregua de un mes en áreas clave como el espacio aéreo, el mar y las infraestructuras energéticas. Sin embargo, el gobierno británico desmintió que haya un pacto concreto en esa dirección, señalando que cualquier iniciativa de este tipo requiere más consultas con Estados Unidos y otros socios estratégicos. El primer ministro británico, Keir Starmer, reafirmó el compromiso de su país con la seguridad europea y enfatizó la importancia de que cada nación asuma su responsabilidad en la asistencia a Ucrania. Su llamado a una mayor implicación de los aliados se produce después de que el presidente Donald Trump criticara al mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, por su falta de gratitud hacia Washington y suspendiera el acuerdo de minerales estratégicos. El gobierno británico aseguró que las conversaciones entre las potencias occidentales continuarán en los próximos días, con el objetivo de coordinar esfuerzos para garantizar la estabilidad en la región y evaluar la viabilidad de una tregua en el conflicto. La administración de Donald Trump ha decidido suspender temporalmente la ayuda militar a Ucrania, argumentando la necesidad de revisar su impacto en el conflicto con Rusia. La medida surge tras una reunión tensa entre Trump y Volodymyr Zelensky, en la que el mandatario estadounidense instó a su homólogo ucraniano a tener mayor disposición para negociar la paz con Rusia. La administración de Donald Trump decidió suspender temporalmente toda la ayuda militar a Ucrania, incluidos los nuevos que ya estaban en tránsito, hasta que el gobierno de Volodymyr Zelensky demuestre una mayor disposición para negociar la paz con Rusia. La medida llega después de un tenso encuentro entre ambos líderes en la Casa Blanca, que culminó en una discusión pública y marcó un punto crítico en la relación bilateral. Un funcionario de la Casa Blanca aclaró que la pausa en la asistencia no significa una cancelación definitiva, sino una oportunidad para reevaluar si el apoyo de Estados Unidos está contribuyendo a una solución pacífica. Según este funcionario, Trump ha sido enfático en su objetivo de evitar una escalada del conflicto y espera que Ucrania también actúe en la misma dirección. El desencuentro entre Trump y Zelensky se intensificó luego de que el líder ucraniano rechazara un acuerdo económico que implicaba el intercambio de minerales estratégicos por asistencia en seguridad, sin garantías de protección contra futuras agresiones rusas.
Para Zelensky, aceptar esa propuesta sin un respaldo sólido solo beneficiaría al agresor, mientras que Trump lo acusó de arriesgar una escalada global al no considerar un alto al fuego. Por lo pronto, el futuro de la ayuda estadounidense a Ucrania sigue siendo incierto. Mientras Trump insiste en que Estados Unidos ha hecho más por Ucrania que sus aliados europeos, su administración mantiene la postura de que cualquier nuevo respaldo dependerá de la voluntad de Zelensky para entablar negociaciones de paz. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que su país está preparado para firmar un acuerdo sobre recursos minerales con Estados Unidos, a pesar de que la negociación no se concretó tras su reunión con el presidente Donald Trump. El pacto buscaba garantizar el acceso de Estados Unidos a minerales estratégicos y tierras raras de Ucrania. Se esperaba que fuera firmado en la Casa Blanca el pasado viernes, pero la reunión entre ambos mandatarios derivó en una discusión tensa, lo que llevó a Trump a cancelar el acuerdo tras señalar que Zelensky no estaba listo para la paz. A través de su plataforma Truth Social, Trump explicó que no quiere que Estados Unidos sea utilizado para prolongar la guerra, sino que su prioridad es alcanzar la paz. No quiero ventaja, quiero paz, declaró el mandatario, afirmando que el presidente ucraniano podrá volver a la Casa Blanca cuando esté listo para negociar un acuerdo que permita poner fin a la guerra. Esta decisión representa un cambio en la política estadounidense hacia Ucrania, destacando la necesidad de una resolución pacífica en lugar de una estrategia basada únicamente en el apoyo militar y económico. El conflicto que comenzó con la invasión rusa en febrero del 2022 sigue siendo un desafío para la estabilidad global y la postura de Trump sugiere un enfoque más pragmático en la diplomacia estadounidense. Luego de la suspensión de la ayuda militar por parte de Estados Unidos, Volodymyr Zelensky busca recomponer la relación con Washington en un intento por recuperar el respaldo de la administración de Donald Trump. Zelensky propuso una tregua parcial y reiteró su compromiso con la paz. Además, expresó su disposición a firmar un acuerdo económico con Washington, destacando la importancia de mantener la cooperación en un momento crítico del conflicto con Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se refirió sobre la decisión de Estados Unidos de interrumpir la ayuda militar, instando al presidente Donald Trump a reanudar la cooperación. En un mensaje en la red social X, Zelensky reiteró su compromiso con la paz y aseguró que su gobierno está dispuesto a trabajar bajo el liderazgo de Trump para lograr una solución duradera. La reacción del mandatario ucraniano llega después de que Trump lo acusara de no estar realmente interesado en terminar la guerra. En un intento por reconstruir la relación con Washington, Zelensky propuso una tregua parcial que incluiría la liberación de prisioneros de guerra y la suspensión de ataques aéreos y marítimos, incluyendo los bombardeos e infraestructuras energéticas. Según el líder ucraniano, estas medidas serían un primer paso para reducir la intensidad del conflicto y facilitar futuras negociaciones. Además de su propuesta de tregua, Zelensky reafirmó la disposición de Ucrania a firmar el acuerdo económico planteado por la administración Trump. Dicho acuerdo, que contempla la contribución de Kiev con los recursos naturales a un fondo de inversión liderado por Estados Unidos, tiene como objetivo la reconstrucción del país. Zelensky afirmó que Ucrania está lista para formalizar el pacto en cualquier momento y bajo cualquier formato que Washington considere conveniente. A pesar de la tensión entre ambos gobiernos, la respuesta de Zelensky sugiere un cambio de estrategia para retomar el apoyo estadounidense y mantener el respaldo internacional en un momento crítico para Ucrania. La Comisión Europea ha propuesto que los Estados miembros incrementen su gasto en defensa en un 1,5% del PIB anual durante los próximos 4 años como parte del ambicioso plan Rearmar Europa, anunciado por Ursula von der Leyen. Y en el caso de España, esto implicaría un aumento de hasta 25.000 millones de euros anuales destinados a inversión militar. Von der Leyen busca movilizar hasta 800.000 millones de euros en gasto militar dentro de la Unión Europea,
con la mayor parte del esfuerzo recayendo en los presupuestos nacionales. Para facilitarlo, la Comisión propone activar cláusulas de escape fiscal que permitirán a los países desviarse hasta un 1,5% del PIB sin riesgo de procedimientos por déficit excesivo, siempre que estos recursos se destinen a defensa. Además, la UE ofrecerá 150.000 millones en préstamos a los gobiernos bajo condiciones favorables. Sin embargo, tras el cuarto año, cada país deberá sostener estos gastos con subidas de impuestos o recortes en otras partidas. Según fuentes comunitarias, von der Leyen ha enfatizado la urgencia del plan, advirtiendo sobre la amenaza real de Rusia y la necesidad de que Europa refuerce su capacidad de defensa de forma independiente. Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones, dirigido por Nadia Calviño, ha mostrado disposición para flexibilizar sus criterios y aumentar su participación en la financiación militar, respondiendo a la presión de varios Estados miembros. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, criticó el reciente acuerdo entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, argumentando que profundiza las desigualdades entre los españoles y desmantela el Estado en Cataluña. Según señala Feijóo, este pacto responde únicamente a los intereses de Sánchez para mantenerse en el poder, cediendo competencias clave a los independentistas. Además, enfatizó que el control de fronteras e inmigración son facultades exclusivas del Estado y no deberían ser negociadas. Supone, en primer lugar, profundizar en la desigualdad de los españoles y, en segundo lugar, seguir desmantelando el Estado, concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Desmantelar el Estado porque las competencias en extranjería, en el control de fronteras y en inmigración son competencias exclusivas del Estado, y desmantelar el Estado, además, con una humillación doble. Y es que la propia nota de prensa del Partido Socialista habla de que esto se ha negociado en Bruselas. Es decir, que las competencias del Estado español se negocian en Bruselas entre el Gobierno de España y Junts, y concretamente el presidente de Junts, que, como se sabe, tiene cuentas pendientes en la justicia española. Esto es una humillación sin precedentes. Tenemos un presidente del Gobierno de España que es un florero que lo pone y lo quita el independentismo de Junts, y ya les puedo asegurar que una vez que tengamos el texto lo estudiaremos con absoluta intensidad y, por supuesto, cuando lleguemos al Gobierno restableceremos las competencias exclusivas del Estado en el control de extranjería y en el control de fronteras. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupo tvl.com, síganos también en Twitch como TVL-ESP y escúchenos a través de Spotify como TVL en español. Sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información en Europa al Día.